tengo que hablar un tema con usted. Tenemos que hablar un tema importante. Dios me decía, importante este tema que lo charlemos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Es un tema que tenemos que tratar y que, como todas las cosas del Señor, va a traer bien, va a traer su bien a cada una de nuestras vidas. ¿Tiene ganas de que hablemos de lo que Dios quiere para su vida? Amén. Bueno, eso es importantísimo. Que estemos de acuerdo en que hoy tenemos que recibir de nuestro Dios ese cuidado. Él está muy atento a su pueblo y a veces nosotros estamos un poco desatentos a los cuidados de Dios. Y si nosotros no dejamos que Él nos cuide, no vamos a poder tener las experiencias que Él quiere que tengamos en este tiempo para solucionar cosas, para sanar cosas, para revertir cosas que hace tiempo queremos que cambien y no cambian, que cambian por una semana y luego vuelven peor a veces. Quiero que busquen su Biblia, el Salmo 127. Los libros poéticos en la Biblia están para enseñarnos de parte de Dios a cómo debe sentir, cuál es el sentimiento que debe habitar en nuestro corazón. Y la mayoría fueron escritos por un hombre, David, que tenía el corazón conforme, que tenía la forma, que había sido ministrado por Dios. Y dejó escrito este Salmo 127. Y es algo que tenemos que entender para dejarnos cuidar por Dios. Yo decía, Señor, quiero tener las experiencias de que vos cuidás todas las cosas que tengo. No es que no me quiera preocupar por nada, sino que quiero descansar en vos. Quiero tener la seguridad espiritual, quiero tener la fe suficiente para que todo lo que venga no me afecte emocionalmente, ni físicamente, ni espiritualmente. Quiero sentir que estoy bajo las alas del Señor todo el tiempo, quiero sentir que todo, tanto mi felicidad como mi gozo, como mi alegría, vienen de Dios. No vienen de ninguna persona, no vienen de ninguna situación, ni de nada. Decía esto, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No sé si trabajaste en algo por mucho tiempo y después decís, no es lo que yo esperaba. Soñé con recibirme y después con el tiempo no llenó todas mis expectativas. Soñé con mi primer trabajo, re contento, y después me encontré con un patrón que raro. Soñé con formar una familia, fue bien hasta cierto punto, luego no es lo que yo sentí, siento que no es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces ahí entendemos lo que es la palabra, en vano trabajé, en vano hice todo esto. Ahora que entendí que en vano no puedo cuidar de mi familia, en vano no puedo prosperar, tengo que decirle a Dios, cuídame. Yo le decía a este tiempo, necesito que vos me cuides, Dios. Porque si yo me cuido a mí mismo, es en vano. Siempre va a llegar un momento donde tanto cuidarme, no lo hago con mis recursos. Digo, me cuido con mis recursos, pero si no dejo que Dios me cuide, no dejo que los recursos de Dios cuiden mi vida. A ver si se entendió, lo vuelvo a repetir, me compliqué solo. Si dejo que Dios me cuide, Dios pone recursos que hacen que ese cuidado sea perfecto, sea integral, traiga salud, traiga paz, traiga bienestar y prospere. Pero si me autocuido, uso mis recursos humanos y es en vano. ¿Qué recursos tenés vos hoy para cuidarte?
lo primero que yo decía. Y me acordé enseguida del Espíritu Santo, me hizo acordar, en la tierra no hay nada bueno. Entonces todos mis recursos no son buenos. No son buenos. Cuando uno se autoprotege, la psicología lo llama, estudiaba un poco y lo veía, estar a la defensiva. Y a veces sin querer estamos todo el tiempo diciendo, no me cuides Dios, y estoy dando un paso, metiéndome a defenderme, teniendo a mi Padre, que Él quiere cuidar de mí y quiere darme los recursos para cuidarme. Y si no tomo los cuidados del Padre, tomo mis cuidados. Y decía que las personas normalmente que están a la defensiva todo el tiempo son esclavas de pensamientos egoístas, son esclavas de pensamientos de ira, son esclavas de pensamientos de orgullo. Y me ponía a pensar, y es verdad, yo muchas veces, por cuestiones de la vida, antes de conocer al Señor, me costaba mucho relacionarme con las personas. Tenía muchos amigos, pero llegaba a puntos donde uno reaccionaba con esto. Y era una autodefensa, era algo que estaba dentro mío que impedía que disfrutara de todas las cosas. Impedía que disfrutara de mi familia, impedía que disfrutara de mi trabajo, impedía que disfrutara de todas las cosas. Y le digo, Señor, necesito una historia para explicarlo mejor. San Juan, capítulo 16, clarísima, una historia donde el Señor nos quiere enseñar a que entremos a su cuidado porque Él necesita ministrar a través de su pueblo. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Es lo que me hizo acordar. El ministerio de la reconciliación. Si pusiéramos lo contrario a la reconciliación, lo que corta los tiempos de reconciliación es estar a la defensiva. Como Dios tiene los recursos del ministerio de la reconciliación para acercarnos a Él, el diablo tiene la capacidad de engañarnos y ponernos a la defensiva. Y lo veíamos en uno de sus discípulos, con Pedro, ¿se acuerda? Capítulo 16, verso 16, es imposible olvidarse, yo siempre me acuerdo de estos versículos. Mateo 16, 16, la gran declaración de Pedro. Jesús preguntaba, ¿quién soy? Y muchos dijeron esto, lo otro, ¿no? Muchos se pusieron ahí, no querían declarar, se estaban autodefendiendo, porque si decimos que es el Cristo, lo tenemos que creer, si no, y estaban autodefendiéndose, entonces decían una cosa, otra. Pero Él se dejó ministrar. A veces nosotros estamos ahí. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es el que nos cuida? ¿O es algo que está en nuestra vida solamente? Que no podemos darle el lugar que merece, que no ocupa realmente el primer lugar en nuestra vida, pero está Dios ahí, sé que es un recurso que tengo, pero no dejo que Él me cuide, no dejo que Él me salve, no dejo que Él tome el control de todas las cosas, sea mi familia, sea mi trabajo, sea la iglesia. Entonces Pedro le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondiendo Jesús, bienaventurado es Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que tenemos que buscar en este tiempo. Tenemos que, como hijos, buscar la revelación para este tiempo, para solucionar cada cosa. Cuando no nos dejamos cuidar por Dios, hace creo que un mes y medio que Dios nos está ministrando con esta palabra. Cuidar dejó de ser una palabra normal para mi vida y empezó a ser una palabra que
que regula mi vida. ¿Y saben qué? Me ahorró un montón de problemas. Si realmente la palabra que Dios soltó sobre la iglesia, ¿la tomaste? ¿Dejaste que Él cuide? ¿Descansás en Él? Te vas a ahorrar un montón de conflictos y de problemas. Te vas a ahorrar un montón de discusiones. Te vas a ahorrar un montón de retos. Te vas a ahorrar un montón de situaciones incómodas. Porque Dios no va a dejar. Él te va a cuidar. No va a dejar que te expongas a situaciones que no son de bendición para tu vida. Y esas veces Dios nos saca de situaciones todo el tiempo y nos libra de todo el tiempo si realmente estamos a su cuidado. Pero si no estamos a su cuidado, nos vamos a exponer a un montón de cosas. Y sobre todo nos vamos a exponer a este espíritu, yo le digo, de autodefenderse. Cuando nos autodefendemos, no dejamos que Dios nos cuide. Cuando nos autodefendemos, le decimos a la gracia, no te necesito, y utilizo mi ira, mi enojo, mi orgullo, para corregir todo en mi vida. ¿Y qué viene cuando vos tirás ira? ¿Qué viene del otro lado? Más ira. Siembra viento, cosecha tempestades. Entonces, cuando no entendemos por qué, dice, si yo estoy cuidando de esta situación, ¿por qué sale todo mal? Porque vos no tenés que cuidar de la situación. Tenés que dejar que Dios cuide de esa situación, de cada situación en tu vida. Él se quiere hacer cargo de vos. Pedro tiene esta revelación y unos versículos más adelante dice que el Señor venía diciéndole que él tenía que ir a la cruz, que él tenía que morir, porque era la voluntad del Padre. Y Pedro se puso en autoprotector del proyecto de Dios, ¿no? Se puso autoprotector de la iglesia, del futuro de la iglesia. Como esta es la base, yo tengo entendimiento, yo tengo que cuidar de esto. Y le dijo a Jesús, no tenés que ir a la cruz, no pases por esto. Muy egoísta. No lo hacía porque lo amaba al Señor, no, era porque iba a perder a su amigo. La autoprotección es súper egoísta. Es súper egoísta. Pero Pedro no escuchaba que él tenía que pasar por esa cruz para reconciliar al mundo con Dios. Tenía que pasar, pero él quería protegerse a sí mismo, diciendo, no vayas a esa cruz, no pases por esto. Siempre cuando queremos ejercer el ministerio de la reconciliación, en nosotros, nuestra humanidad, va a querer ejercer el ministerio de la autodefensa, de la autoprotección, de estar a la defensiva contra todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces en vano todo lo que hagamos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Cuando sientas que tenés que autoprotegerte, tenés que reprender no a tu hermano, no a tu familia, sino al enemigo en tu vida. No le dijo, Pedro, apártate de mí. Le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Se imaginan el daño que hubiera corrido si el Señor no hubiera pasado? Hoy no existiríamos la iglesia. La iglesia no puede existir con gente con ese espíritu. La iglesia se divide, la iglesia se rompe con la gente que está a la defensiva todo el tiempo, cuando no tiene el espíritu correcto. Todo el tiempo la iglesia, la familia, donde estés, va a ser en vano. Porque vos vas a hacer los esfuerzos de quedar bien, de buscar la paz, de prosperar, pero todo va a ser en vano. Porque Dios no está al cuidado de eso.
te vas a ahorrar un montón de problemas. Cuando anoche estábamos y Sofía me traía un papelito muy lindo, ¿no? Me faltaba terminar la prédica. Digo, ¿cómo termino esta prédica? ¿No? Y bueno, siempre Dios me trajo el papelito y digo, voy a terminar con esta palabra, ¿no? De cómo terminamos con este espíritu, de estar a la defensiva. Porque este espíritu nos lleva todo el tiempo a pensar que el otro me quiere hacer daño. Nos lleva a pensar que el otro no me tiene en cuenta. Me lleva a pensar que todo el tiempo mal y somos cautivos de pensamientos y cuando tenemos a alguien enfrente, tenemos una cara. ¿Cómo es la cara? ¿Qué le pasa a este hermano? Digo yo, ¿qué estará? Tiene una cara, claro, maquinando, y cuando llegó el momento, ¡buah!, te vomita un montón de cosas. O la otra, autodefensiva, no hablamos. Cero comunicación. Ya no puedo hablar más con esta persona, ya no podemos tener ningún vínculo. Iglesia, nosotros tenemos el misterio de la reconciliación. No existe la iglesia, no existe una familia, no existo yo como en Cristo, si no ejerzo el ministerio de la reconciliación. Si no somos realmente personas que se reconcilian. Yo decía, Señor, ¿cómo hago? Porque siempre, en algún momento, me voy a poner a la defensiva. Por las cosas que me pasaron. Por las traiciones, por X motivos, siempre uno evita ser dañado. Tiene miedo a ser golpeado, tiene miedo a ser defraudado, tiene miedo a que le mientan. Pero tengo que confiar que Dios me cuida. Ahí está mi fe. Salgo de este espíritu de defensiva a un espíritu de descanso en el Señor. Porque si no, todo es en vano. Todo es en vano. Tengo el papelito que me dio Sofía, dice, yo lo voy a leer al revés, porque yo lo tengo que, dice, movido por Dios a obrar con misericordia, reconciliación y recuperar lo que se había perdido. Yo lo voy a hacer al revés, ella lo puso, para salir de este espíritu de autodefensa, tengo que ser movido por Dios a misericordia. David lo expresaba como misericordia porque en ese tiempo no estaba la gracia. Pero está hablando de gracia, del gobierno de la gracia. Sofía nos daba 2 Samuel, capítulo 9, del 1 al 13, y dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien que pueda mostrarle bondad, ¿no?, o misericordia por amor de Jonatán? ¿Hay alguien todos los días que necesita de la gracia de Dios? ¿Hay alguien que necesita tener una experiencia con un hijo de Dios lleno de gracia de Dios? David lo persiguieron, lo maltrataron, hablaron mal, pero él no quería defenderse, quería que Dios lo defienda. Él había entendido que había gastado mucho tiempo en hacer cosas, pero ahora cuando llegó al gobierno, ser rey, dijo, yo voy a ministrar en gracia. Lo primero que quiero hacer en mi vida es que toda la gente que me rodea tenga una experiencia con la gracia, con ese espíritu de reconciliación que es el Espíritu Santo en mí. Quiero que la gente tenga una experiencia de cómo Dios quiere salvarlo, quiere cuidarlo. Pero Dios quiere cuidarnos, pero nosotros no lo dejamos. Es lo que está pasando en este tiempo. Esto es en vano. Esto es en vano si no hay nadie que lo ponga en práctica. Esto es en vano si nadie
lo toma y lo pone de corazón en práctica todos los días, y yo no lo pongo en práctica con mi familia, con ustedes y con la gente que me rodea, es en vano. Si yo esto me queda acá en la Biblia, queda como un recuerdo de un hermoso viernes que pasamos en familia, no sirve. Yo me decía esto, Leo, nos juntamos y nos cuidamos mutuamente, no sirve. Tenemos que tener el deseo que Dios cuide todo, de todas las cosas. Y autoevaluarnos de qué pasa en mi corazón. Dios quería que hablemos de este tema, de estar a la defensiva o estar en el ministerio de la gracia. Hace un tiempo se escuchaba una palabra que dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Será que nos estamos manifestando con un espíritu que no es el correcto hacia nosotros mismos, hacia la iglesia, hacia nuestra familia? Y todo el tiempo estamos nos corrigiendo con orgullo, con ira, con odio, juzgándonos. Y obvio, no. Si me lo hizo, nadie me habla. Si tenés un espíritu, nadie te va a hablar. Un espíritu que vos decías y te ladra. Nadie te va a querer hablar. Porque Dios tiene un espíritu de reconciliación. Si no, cuando vos tenés un espíritu de reconciliación, la creación te respeta. Si hoy no te están respetando, no te respetan como hijo o hija de Dios, es porque te estás manifestando con un espíritu que no es el correcto, que no es el que Dios quiere para este tiempo. Experimentar el cuidado de Dios en tu casa y en tu vida. Cuídate vos, cuidá a la gente que amás. Tené cuidado con lo que pensás, con lo que sentís. Tené cuidado de no estar a la defensiva. No uses tus recursos para relacionarte, porque todo el tiempo vas a lastimar y sobre todas las cosas te vas a hacer mal vos también. En vano te esforzás por formar una familia, en vano te esforzás por ser mejor en el trabajo, en vano te esforzás estudiando más, porque vas a comer pan de dolores. No sé si alguno comió pan de dolores. Es horrible sentarse a una mesa y no tener una buena conversación con la gente que amás. Es horrible acostarse a la noche y no poder dormir por todo lo que dijeron y por todo lo que te dijeron. Dice, a su amado Dios dará el sueño. Muchas veces estamos en el espíritu incorrecto. Dios nos está llamando a dejarnos cuidar por Él. Y el diablo te está llamando a que estés a la defensiva. Un espíritu reconcilia todo en Cristo. El otro lo destruye todo. Con el orgullo, con la ira. Aún sin hablar, lo destruye todo. Es en vano. Es todo en vano. Dios quería que hablemos de este tema. Le voy a decir a los músicos que pasen, porque siempre los dejo pagando, quedan abajo hasta que yo... Dios quiere que hablemos de este tema, porque no van a pasar las cosas. Hablamos desde ese tiempo que la iglesia de Cristo no es hipócrita. Porque la hipocresía pone una barrera para la manifestación de Dios. Nunca nos van a respetar como hijos de Dios. Nunca van a respetar a la iglesia si en nosotros se encuentran solo recursos humanos. Pueden encontrar un buen amigo, pero van a encontrar una persona egoísta, van a encontrar una persona que tiene ira, van a encontrar una persona que ataque todo el tiempo, que corrija con ataques. Pero David dice, ¿habrá alguien? Yo necesito gobernar con gracia todo lo que hago. No hay otra forma. Yo no quiero que otros sufran lo que yo sufrí. Yo no quiero el gobierno del ataque, el gobierno de la ira, el gobierno del orgullo.
Yo no lo quiero. Yo hoy soy rey por gracia de Dios y quiero que esta familia grande tenga un gobierno de gracia y en paz. Pero son decisiones del corazón. Quizás sea un tiempo donde la misericordia y la gracia tengan que perdonar o pedir perdón. Quizás sea un tiempo donde te tengas que sentar a la mesa, a partir el pan de la gracia, del amor, de la misericordia, del perdón, del callar y de amar como Dios quiere que nos amemos y de corregirnos como Dios quiere que nos corrijamos. David trajo a la mesa aquel que más necesitaba de gracia. Esto es muy personal, pero había que hablarlo. Ahora cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Una vez Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos en gracia a Jehová. Y voy a traer a la mesa, a comunión, a la gente a compartir, no del pan de dolor, sino del pan de la gracia, el pan de la misericordia, el pan que reconcilia al mundo con Dios. Pedro quería cuidar algo. No cuides nada, porque si no el diablo te va a usar. Deja que Dios te cuide para que vivas en su voluntad. Necesitamos hoy tiempo que los hijos de Dios empiecen a partir el pan de la gracia y dárselo a las personas. No podés permitirte ver a alguien y odiarlo. No podés permitirte ver a alguien y atacarlo. No podés. Porque no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere. No quiere que te autocuides. Necesitamos tener esa experiencia que tuvo David. Necesito ministrar todo en gracia de parte de Dios. Yo pensaba en mi trabajo, pensaba en cada área de mi vida. Y es verdad, hubo tiempos donde compartía el pan de dolor. Me veía con gente que amaba y no podíamos tener una conversación. Hoy comparto la gracia. No decimos todo lo que tenemos que decir, todo, pero siempre hay paz, siempre hay gracia. Discutimos con mis hermanos cuestiones, cómo nos parece, pero en gracia. No queda en mí la ira y el dolor. Hay un celo en gracia por la casa de Dios. Yo entiendo que hoy la gracia nos da un celo por cada uno de nosotros de cuidarnos, pero ese celo no nos permite atacarnos, ni avergonzarnos, ni abusarnos. Ese celo transmite el amor de Dios, transmite el cuidado de Dios. Ese celo por que mi hermano esté bien. Es obra de la gracia de Dios en nosotros, de la misericordia. Y dice que lo trajeron y le dijo, te devuelvo todas las cosas, pero aparte hay un lugar en mi mesa. Qué lindo cuando perdonamos todo, devolvemos todo, pero a la persona la hacemos parte de nuestra vida. Nunca vamos a estar unidos si no nos hacemos parte. Cristo te perdonó, ¿y yo? Hagamos parte, unámonos en este gobierno de gracia. ¿Qué te parece si te pones de pie, tomas la mano de tu hermano? Y le decís al Señor en oración, no quiero estar a la defensiva. Quiero un gobierno de gracia, mientras cantamos. Quiero que mi hermano disfrute de que yo estoy reconciliado con Dios, de esa experiencia, de ese cuidado de Dios. No hay nada bueno en nosotros, solo Dios. Y necesitamos tener experiencias de reconciliación por el cuidado del Padre en nosotros.